estamos con el doctor César San Martín para hablar de muchos temas vinculados al Poder Judicial. Pero primero vamos a hablar de un asunto que es un tanto desagradable, porque tiene que ver con valores. El doctor San Martín ha sido acusado de algo que para cualquier abogado es obvio, no merecería mayor debate. Pero parece ser que esta es una campaña que viene, si usted me lo permite, puedo ser la información que tengo, de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para desprestigiarlo. Es el tema de el poder que usted recibió para litigar del Banco de Crédito. Sería bueno que brevemente explique si usted sigue siendo o no apoderado del Banco de Crédito. No, desde luego que no. Este es un poder ómnibus que se hace para más de 40 abogados, entre ellos abogados del estudio que integraba y que tenían una parte de la inmensa cartera del Banco de Crédito. Y como siempre lo otorgan a muchos abogados. Obviamente yo ni me acordaba de que tenía un poder, y además un poder que es para litigar, no es un poder de representación comercial, claro, para hacer que actos. De repente nuestro público no lo entiende, hay que explicarlo. Cuando un abogado trabaja en un estudio de abogados y litiga, el cliente da un poder a él y a los demás abogados para litigar en su representación, amplio y general, y con lo cual el abogado puede trabajar, porque si no tendría que pedir acto por acto, ¿no es cierto?, la firma del cliente. Entonces, para evitar eso, se hacen en los estudios grandes de Lima, claro, sí, poderes grandes y que además no se revocan nunca. Y son constantes, es algo que se da siempre y uno a veces ni sabe qué poder es cuál, de quién, y es el administrador del estudio quien le dice: cuando yo renuncio al estudio, porque ese es por imperio de la ley, una vez que fue elegido por el Consejo de la Magistratura, vocal en ese entonces, ahora juez de la Corte Suprema, pues renuncié y encargué a la administración del estudio que todo tema vinculado a poderes se vea y se gestione su revocatoria. Eso es lo que hace, a eso se llama el principio de diligencia razonable, que es conducta de uno. Además, el poder es unilateral, lo otorga quien quiere. El cliente, no el abogado. No el abogado. Y la relación del abogado con el cliente no es de derecho laboral, y por eso que yo no tengo por qué comunicar eso en mi hoja de vida, lo que es normal. Y por otro lado, hay el principio de confianza. O sea, ¿cómo va a actuar el otro? ¿Cuál está mi confianza? Si es público y notorio, que he renunciado al estudio, que soy juez de la Corte Suprema, que no es un acto privado, yo debo suponer que el banco, sabiendo este hecho, que ni siquiera hacía falta pedirlo, comunicarlo, debía de haber revocado el poder en su momento. No lo hizo en su momento, pero digamos, lo he hecho. Claro, pero usted no ha ejercido el cargo. Nada. Nunca. No he hecho actos de patrocinio. Claro. Además, como se concibe en el derecho, esos son poderes especialísimos, porque son para determinados actos muy especiales. No son poderes amplios y generales para cualquier cosa, sino para litigar. Nada más. Pero en fin, bueno decirlo para que la campañita que le están armando no avance, pues, ¿no? Porque además avanza sobre la ignorancia de la gente, porque me imagino que no todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son abogados y no tienen por qué saber que se dice, cosas, ¿no? Por un lado, ha habido negligencia de mi parte. Yo digo, oigan ustedes, la negligencia es una categoría jurídica que requiere varios elementos de carácter objetivo y subjetivo, porque si no sería responsabilidad objetiva, y eso no lo acepta el derecho de sanciones. Por otro lado, dicen es falta ética. ¿Cuál es la norma ética? Tenemos un código de ética judicial. ¿Cuál es la norma? Ahora, fin de protección de una norma. ¿Cuál es la que impide que uno realice tareas distintas a las propiamente judiciales? ¿No las has hecho? Tal vez lo que la gente no conozca es su biografía. Cuando usted fue mi profesor en la universidad, era juez instructor en esa época, que es el juez de primera instancia, el que penal. Luego usted sale de la judicatura en el año 92 con el golpe de Estado. Como juez superior. Como juez superior. Y luego usted regresa por concurso. Por concurso. En el año 2002. Cuatro. O sea que estuvo alejado muchos años del Poder Judicial. 12 y regresa. años. ¿No? Sí.
Y regresa por concurso. Por concurso, y no por amparo ni nada. Claro, pero es evidente que en los años en que usted no estuvo en el Poder Judicial tenía que ganarse la vida siendo abogado. Por supuesto. Además de profesor. Por supuesto. Está claro. Vamos a la campaña de valores. Usted ha dicho que quiere, y ese es el eslogan de la campaña, una justicia honorable y un país respetable. Entonces vamos primero por el tema de la corrupción. Muy bien. La imagen que tiene la mayoría de la gente en el Perú es que el Poder Judicial o es corrupto o es incompetente. Es decir, manda a la cárcel a los inocentes y deja libres a los culpables. O es corrupto y no resuelve materias, cualquiera que sea civiles, sino es pagando. Esa es la imagen que tiene el peruano de su Poder Judicial. Sí, es una percepción muy difícil de cambiar, que tiene un sustento en parte real y en parte de exageración, pero de continuidad, que lo que nosotros con nuestro trabajo constante intentamos voltear, intentamos modificar. Porque fíjese usted, siempre se resaltan los temas o los errores de los jueces. Un error de un juez es desde luego muy delicado. Manda a la cárcel a alguien. Pero al lado de ellos hay tantos jueces trabajando, tantas sentencias que no son cuestionadas. Por cierto. He leído hoy día un artículo de la revista Caretas que hace mención a los jueces y que es tomado de una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública y que habla pues que los jueces padecen de ansiedad, de estrés y de depresión. Pero cómo no, si con la carga que tienen es imposible. Bueno, entonces, primer caldo de cultivo, le digo, de la corrupción es la lentitud del Poder Judicial. Sí. ¿Por qué? Porque yo un expediente lo pongo debajo, ¿no es cierto?, siendo secretario, y no tengo que hacer más para estar haciéndole un favor a alguien. Entonces, la corrupción tiene ahí una traba que es estructural. Sí. Ustedes tienen 3 millones de expedientes en giro. 3 millones de expedientes. Es evidente que la mitad saldrá a favor de uno de los litigantes y la mitad en contra de los otros litigantes. Evidentemente... No hay empates. Exactamente. En el Poder Judicial la mitad se va a descontento. O sea, tener más del 50% de aprobación es imposible. Muy bien, sabiendo eso, si el expediente... Hemos llegado a 30% en un momento histórico. Hemos bajado a 24 y 22. O sea, la mitad se va a ir descontento de todas maneras, porque cuando no gana se va descontento. Ahora, incluso uno se puede ir perdiendo, pero sabiendo que se le ha administrado justicia. Sí. O sea, sabiendo que se le ha administrado justicia. Pero digamos, si ustedes tienen una carga de 3 millones de expedientes, ¿cuál es el plan, doctor? Porque ese es el problema más grave que hay en el Poder Judicial. Hay 2 líneas de trabajo fundamental. Más allá de un plan de descarga que está trabajando, porque ahora hemos producido 100.000 expedientes más, bajando la carga histórica, lo importante es que tenemos un plan tecnológico nacional ya aprobado y en plena ejecución que nos va a permitir transparencia y sobre todo cuidar de designación de causas, que las causas no se olviden porque van a estar en pantalla y van a estar con mecanismos de alerta, que es muy importante. ¿Dónde está el nudo acá? ¿Dónde está el nudo? ¿En la Fiscalía? ¿En el Poder Judicial? ¿En las secretarías? ¿Dónde está el nudo que hace que el expediente no avance? Mire, le voy a poner un ejemplo. A mí me demandaron por difamación. El caso terminó con 3 instancias favorables a mí, pero cuando ya había prescrito, o sea, yo hubiera podido pedir la prescripción. O sea, prescribió a los 3 años. Habían pasado 3 años de que empezaron a litigar. Entonces, ¿qué clase de administración de justicia es esa? Y a mí me tuvieron en el Poder Judicial 3 años, siendo inocente, bien divertido, pero así es la vida. ¿Ya? Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el nudo? ¿Dónde está? Si usted pudiera desatar el nudo. El nudo fundamental se encuentra primero en el gran sistema de notificaciones, que demora muchísimo. Segundo, en una serie de actos procesales que son prácticamente reiterativos, inútiles e insulsos. Hay que trabajar ideas de simplificación. Y luego, un sistema de seguimiento
y de medición del desempeño. Ahora, ¿no es un tema de número de jueces? O sea, si un juez tiene que emitir 3.000 sentencias al año, yo no quiero que ese sea mi juez. O sea, es imposible. O sea, y por eso es que las sentencias son de muy mala calidad. 3 millones. 3 millones. Y somos 2.659 jueces. Así es. Ese es el número exacto. Ahora bien, la experiencia comparada ha demostrado que no necesariamente aumentando jueces se combate la morosidad, sino el tema está en la organización de la oficina judicial, con sistemas de despacho corporativo y servicios comunes, que en eso estamos trabajando. Y por eso es que con los dos nuevos códigos, el penal y el procesal penal y la ley laboral, de procedimiento laboral, hemos reducido el tiempo desde la mitad hasta 3 veces menos. Usted me explicaba que este año han entrado, digamos, han salido, se han resuelto más causas de las que han entrado, lo cual es el primer año que sucede en muchísimos años. No, 100, el primer año. Primer año de la historia del Poder Judicial. Primer año. Han ingresado causas nuevas, 1.264.000. Y se han resuelto 1.000.000. Perdón, se ha ingresado 1.182.000. Así es. Se han resuelto 1.264.000. O sea, hay una diferencia de 100.000 expedientes que ya... Poco, pero da la idea de que se puede... empieza a resolver el problema. Muy bien. Entonces usted dice, bueno, me quedan otros 3 millones. Entonces, si el nudo son las notificaciones, si el nudo son los procedimientos, si usted sabe dónde está el nudo, ¿por qué no desata el nudo, Dios mío? Estamos en eso. Desde que yo era estudiante discutimos esos temas. Yo lo sé. Hemos creado ya el sistema de notificaciones electrónicas, el SINOE famoso. Hemos destrabado temas tecnológicos y le digo sin falsa modestia que ahora el Poder Judicial tiene a los mejores técnicos del Estado en materia de informática. Hemos hecho esto y eso nos ha significado en los distritos piloto una reducción de un tiempo realmente considerable. Tenemos en la Corte Suprema un sistema de seguimiento de expedientes que nos ha permitido un trabajo que ha implicado doblar el número de causas resueltas. O sea, hay posibilidades. Y ahora tenemos... Y el otro tema es que es ridículo que todo vaya a la Corte Suprema. Vuelvo al caso mío. En 2 instancias le dicen al litigante, usted no ha sido difamado. Y el señor se va a la Corte Suprema, donde le dicen exactamente lo mismo. Pues ya le dijeron 2 veces, ya tuvo pluralidad de instancia. Hasta por una calamina que ha costado 50 soles a la Suprema. Entonces, la Suprema no está para eso en ninguna parte del mundo. Pero el juez superior le concede el recurso de todas maneras, de oficio, sin discutir el fondo. Una cosa siempre aquí, la ley no nos ayuda. Nosotros estamos planteando para el próximo marzo o abril la nueva Ley General de Casación. Reducir la carga de modo razonable. Estamos planteando un proyecto que ya se inició del expediente electrónico, que en 5 años 0 papel. Ya está aprobado, 5 años. Vamos a hacer una pausa, doctor, y rezamos con más de las reformas que se tienen que hacer para que termine la corrupción. Pero el problema es que también los acusan de incompetentes. Y hay resoluciones, doctor, que no son ni de estudiante de primer ciclo. Vamos a una pausa y volvemos. Yo tampoco.